Amén. Gloria a Dios. Bienvenidas. Es un gusto estar nuevamente juntas, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios. Seguimos entonces con la enseñanza de Daniel, un hermoso libro, mucho para aprender, mucho para aplicar a nuestras propias vidas. Así que vamos a comenzar, vamos a orar primero para entregar este estudio en las manos del Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por este precioso día que has puesto en nuestras manos. Gracias por todas las bendiciones que hemos disfrutado en este día, Señor, de parte tuya. En esta hora venimos, Señor, a tus pies a escuchar tu palabra. Señor, que esta palabra nos pueda transformar, nos pueda instruir, nos pueda corregir, Señor, en todo aquello que quizás estamos fuera del camino. Señor, nos ponemos en tus manos, nos humillamos bajo tu poderosa mano, declaramos, Señor, que solo tú eres el único Dios verdadero y que no hay otro Dios fuera de ti. Te damos gloria, te damos honra y nos ponemos una vez más, Señor, en tus manos para poder aprender lo que tú tienes para enseñarnos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. 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 La semana pasada habíamos visto un poquito la historia de lo que fue, por qué Daniel estaba en el lugar donde estaba, por qué se encontró en ese lugar. Vimos, ¿verdad?, que fue llevado cautivo no por sus propias malas decisiones, sino por el pecado de los demás, de sus antepasados, de sus padres, ¿verdad? Daniel estaba sufriendo y pagando consecuencias por los pecados de otros. Y lamentablemente hoy día escuchamos mucho eso, ¿verdad? Yo estoy así por culpa de... estoy viviendo esta experiencia porque mis padres o mi hermano, mis tíos o mi empleador, siempre estamos viviendo algo que posiblemente no hemos hecho nada para estar sufriéndolo. Pero sin embargo vemos el carácter de Daniel. Daniel se podía haber rebelado contra la voluntad de Dios. Yo no hice nada para estar acá. ¿Por qué tengo que estar acá? Podía haber vivido amargado, podía haber desobedecido como todos los demás. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios nos dice o nos habla de Daniel y sus 3 amigos, pero en realidad no eran los únicos que habían sido llevados a ser enseñados por el rey para trabajar con ellos. Daniel tuvo un corazón humilde. Daniel conocía la palabra de Dios. Daniel escuchó las profecías que se daban mientras mientras el pueblo de Dios desobedecía. Él escuchó a los profetas decir que si no se arrepentían iba a llegar la corrección de parte de Dios. Daniel lo sabía, porque como vamos a ver, ¿verdad? En un momento él dice: Señor, ya se acercan los 70 años que tú prometiste que nos ibas a dejar volver. Daniel conocía la palabra de Dios. Daniel sabía que estaban ahí por el pecado del pueblo, por haberse apartado de la ley de Jehová. La decisión que Daniel y sus amigos tomaron ciertamente no refleja la perspectiva moderna, ¿verdad? Muchas veces, más todos nosotros que hemos venido de otro país, pensamos que no tenemos que ser tan estrictos o no tenemos que comportarnos de cierta manera para no ofender. Hoy en día no tenemos esa responsabilidad con las cosas del Señor. Lamentablemente comprometemos mucho el Evangelio de Dios, comprometemos mucho la vida cristiana. Como hablábamos la semana pasada, muchos piensan que ser cristiano o vivir el cristianismo es simplemente ir el domingo a la iglesia, dar la ofrenda, ayudar algo, pero después, durante la semana, mi vida es mía y yo hago lo que quiero. Ese era mi lema cuando era joven, by the way.
Mi vida es mía y yo lo hago lo que quiero. Y es lo que es ahora. Es lo que pasa hoy día con todos los jóvenes. No me digas lo que tengo que hacer. Yo voy a servir a Dios cuando sienta que... Yo voy a levantar un ministerio cuando me sienta digno. En este momento no puedo. Tengo mis estudios, tengo mi carrera y todo está bien. Pero lamentablemente no entendemos que estamos aquí con un propósito, que es vivir una vida que refleje la gloria de Dios. Y lamentablemente muchas veces ponemos un montón de cosas antes de servir con todo nuestro corazón al Señor, pensando que eso nos va a traer alegría, nos va a traer realización, o me voy a sentir realizada cuando tenga el título en mi mano. Ok, cuando tengas el título que tanto estás trabajando para obtener, ¿qué vas a hacer con el título? O voy a buscar trabajo y voy a trabajar en lo que yo quiero. ¿Y qué vas a hacer? O sea, y llegado el momento, se acaba lo que uno humanamente puede hacer. Porque en realidad, si lo hacemos con nuestra humanidad, no tiene mucha existencia. Porque nuestra fuerza se acaba, nuestro entendimiento se acaba, nuestras posibilidades se acaban. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, como lo vamos a ver en la vida de Daniel, Daniel fue una persona exitosa, y ¿verdad? Muchos van a pensar exitoso, estuvo en cautiverio toda la vida. Pero hermanas, en los momentos que Dios lo usó poderosamente. A lo mejor muchos dicen, bueno, en 70 años, sí, le ayudó al rey, hizo esto, hizo aquello, a lo mejor simplemente reveló 2 o 3 sueños que la gente tenía, pero fue lo suficiente para dejar una marca. No solo en su vida o en las vidas que los rodeaban, sino en todos nosotros y todos aquellos que hemos leído o que han leído este libro de Daniel. Vamos a ir a Daniel 1. Vamos a repasar un poquito antes de entrar al capítulo 2. Vamos a recordar que cuando se llevaron a los jóvenes al palacio del rey, le dijeron que tenía que tener cierto tipo de dieta, ¿verdad? Le dijeron que tenía que comer la comida del rey. Ellos dijeron, no, nosotros queremos esto. En realidad, Daniel y sus amigos pidieron a esta persona que estaba encargado de ellos si podía darles otro tipo de comida, porque no se querían contaminar. Y si leemos allí el versículo 7, dice, a estos el jefe de los eunucos puso por... Oh, no, perdón, era el... no es el... No. El 8. Vamos a ver el 9. El versículo 9, 1:9 dice, y puso Dios a Daniel, en cierta manera, o en el original más bien diría, pero Dios le dio gracia a Daniel y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel había tenido de parte de Dios esa gracia. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos? Cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, Dios transforma las situaciones a nuestro alrededor. Cuando uno, como hicieron Daniel y sus amigos, propone servir a Dios, Dios
cambia la situación. Dios cambia la situación, cambia el corazón de las personas, toca los pensamientos de los que nos rodean para nuestro favor. Y cuando ahí dice contaminar, cuando Daniel le dice, porque no nos queremos contaminar, ¿qué es contaminar? ¿Qué significa contaminar? Ensuciarse. Ensuciarse. ¿Qué más? Por ejemplo, en el sentido de corromper, más que nada. Se dice que sería, por ejemplo, algún producto o alguna sustancia nociva que corrompe la pureza. Cuando a nosotros se nos presenta algo que no queremos comer o que está en mal estado, ¿qué decimos? Yo no me quiero contaminar, ¿verdad? En todas partes donde vamos hay ahora ese el hand sanitizer que mata los microbios, ¿verdad? Si alguien está enfermo o si está mal, no, yo no me quiero contaminar, ¿verdad? Nos separamos, no queremos ese germen, por decir así, que corrompe, que destruye, que infecta. De la misma manera, Daniel y sus amigos decidieron hacer eso. Yo no quiero recibir lo del mundo espiritual que está contaminado. Acordémonos que la palabra del Señor siempre enseña que detrás de todo ídolo hay un demonio. Esta comida y estas cosas que ellos iban a ingerir estaban dedicadas o se hacían ofrendas a los dioses paganos. Ahora vamos a ver el versículo 6, volvamos un poquito al versículo 6, donde habla 6 y 7, el 7 mejor dicho, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach y a Misael, a Mesac y a Azarías, a Ben-Nego. Fíjese el significado de estos nombres, tanto el que tenían como el que le pusieron nuevo. Daniel significa Dios es mi juez. Ellos tenían todos nombres que significaban cosas poderosas en el Señor. Daniel significa Dios es mi juez. Belsasar, el nombre que le pusieron, significa el príncipe de Bel o Baal, o sea, el príncipe de un dios pagano. Ananías, el significado es amado del Señor. Sadrach significa iluminado por el dios Sol. Misael significa quién es como Dios. Y Mesac significa quién es como Venus. Azarías significa el Señor es mi ayudador. Y Ben-Nego significa siervo de Nego, que era un dios que los babilonios tenían. Y esto también lo dijimos la semana pasada. ¿Por qué? ¿Por qué le cambiaron los nombres? Porque querían borrar toda identidad de lo que ellos venían. No solo como raza, ¿verdad? Como pueblo, sino espiritualmente. Como vamos a estar viendo después, cuando un rey pagano conquistaba a otra persona, decía que, o en este caso al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, decían que el Dios de ellos era más fuerte que el Dios de ese pueblo, por eso los tomaban prisioneros. Pero fijémonos lo que dice el versículo 1 y 2. Bueno, leemos el 2, porque en el primer versículo, ¿verdad?, dice la fecha, dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el 2 dice, y el Señor entregó. El Dios de ellos no ganó nada.
Dios entregó en manos de Nabucodonosor al pueblo de Israel por todo lo que ya habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Por esa idolatría en que ellos se metieron, por la desobediencia que hicieron. Y vamos a ir ahora al capítulo 2. Y antes de ir al capítulo 2, quiero leer 1:18 al 21. Dice: pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y después dice: continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Daniel estuvo bajo el reino de 4 diferentes reyes en esos 70 años que el pueblo de Israel estuvo cautivo. Dios bendice cuando uno obedece. Dios bendice. Y uno sabe, ¿verdad?, las consecuencias de la bendición, pero también conoce las consecuencias de la desobediencia. Daniel y sus amigos quisieron obedecer, quisieron guardar su corazón para Dios, lo hicieron y Dios los bendijo de una manera extraordinaria. Como después, ¿verdad? Todos conocemos la historia de estos jóvenes que decidieron servir a Dios. Ellos podrían haber muerto. En el mismo momento que dijeron: no queremos comer la comida del rey, ahí ya se dictaron la sentencia si Dios no hubiera estado con ellos. Pero Dios estuvo con ellos, los libró y tuvieron victoria. Vamos al capítulo 2. Dice: en el segundo año del rey de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Nabucodonosor tuvo un sueño que yo pienso que si nosotros los tuviéramos también estaríamos un poco nerviosos, ¿verdad? Para saber qué significa. Dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Vamos a ver qué significa magos, aquí específicamente en este texto. Cuando dice magos se refiere a hombres que poseían conocimientos de los misterios sagrados y ciencias ocultas, ocultismo, ciencias ocultas. Por ejemplo, los astrólogos, cuando dice astrólogos, se refiere a los que se dedicaban a contemplar los cielos y buscar señales en las estrellas con el propósito de predecir sucesos. Fíjese que hoy en día pasa lo mismo, que si las estrellas están así, que si las estrellas están allá, que si hoy está la luna para acá o el sol para allá. Buscan y tratan de ver predecir sucesos con el movimiento de las estrellas. ¿Qué es encantadores? Se refiere o se caracterizaban por el uso de la magia y el exorcismo, invocando el nombre de espíritus inmundos. Tremendo. Y así se rige el mundo. Se regía en ese entonces y lo sigue haciendo hoy día. La gente, con el deseo de saber lo que va a pasar en el futuro, ¿qué es lo que hace? Y eso es lo más bajito, ¿verdad? Si le va mal en el trabajo, o si a las mujeres, por ejemplo, el hombre que ellas quieren no la quieren, ¿qué hacen? ¿Verdad? Así se manejaba el mundo. Ahora le ponen, ¿verdad?, otros nombres.
pero en realidad invocan espíritus malignos para conseguir lo que ellos quieren. ¿Y qué es de los caldeos? Esta palabra caldeo tiene un doble significado. Se usa primero en la palabra de Dios para identificar una raza o una descendencia étnica. Los caldeos, un pueblo, como los israelitas. Pero también aquí, en este específico, versículo específico, se usa para designar una casta sacerdotal o clase de hombres sabios que en ese momento estaban allí en Babilonia. Dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. El libro de Daniel está escrito en 2 idiomas, hebreo y arameo. Esta parte, específicamente aparte de la palabra de Dios, lo dice. Hablaron en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto se me olvidó, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Muchos piensan que a lo mejor por la tremenda visión que vio, puede que al rey se le haya olvidado el sueño. Pero otros piensan que no, otros piensan que les dijo así para estar seguro de que le iban a dar la respuesta correcta. A pesar, ¿verdad?, de que podían adivinar cosas y podían deducir, pero el rey nunca estaba seguro si le decían la verdad o no, ¿verdad? Y acá cuando dice, si no serán hechos pedazos, literalmente los desmembraban. Era una práctica que se hacía en ese tiempo, los despedazaban. Y aparte sus casas serían destruidas y puestas a polvo, destruidas completamente. Y no solo eso, sino sus familias. Acordémonos que estos hombres eran de una capacidad intelectual muy grande y de conocimientos también grandes. Estas personas vivían, como dijimos recién, viendo las estrellas, invocando espíritus inmundos. No nos olvidemos que Satanás